Y he aquí, ahora tengo algo que decir concerniente a los del pueblo de Amón, que en un principio eran lamanitas, pero que se habían convertido al Señor mediante Amón y sus hermanos, o mejor dicho, por el poder y la palabra de Dios, y habían sido conducidos a la tierra de Zaraemla, y los nefitas los habían protegido desde entonces. Y por motivo de su juramento se les había refrenado de tomar las armas contra sus hermanos, porque habían hecho juramento de no verter más sangre, y de acuerdo con su juramento hubieran perecido, sí, ellos se habrían dejado caer en manos de sus hermanos, si no hubiera sido por la compasión y gran amor que Amón y sus hermanos habían sentido por ellos, y por esta razón fueron conducidos a la tierra de Zaraemla, y desde entonces los habían protegido los nefitas. Pero sucedió que cuando vieron el peligro y las muchas aflicciones y tribulaciones que los nefitas padecían por ellos, se llenaron de compasión y sintieron deseos de tomar las armas en defensa de su país. Pero he aquí, cuando estaban ya para tomar sus armas de guerra, los convencieron las persuasiones de Elamán y sus hermanos, pues estaban a punto de quebrantar el juramento que habían hecho. Y Elamán temía que de hacerlo perderían sus almas. Por tanto, todos los que habían concertado este convenio se vieron obligados a ver a sus hermanos vadear sus dificultades en sus peligrosas circunstancias en esta época. Mas he aquí aconteció que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. E hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Y he aquí hubo 2000 de estos jóvenes que concertaron este convenio y tomaron sus armas de guerra para defender su patria. Quizás algunos padres y maridos hemos perdido ya la juventud de estos jóvenes guerreros, pero como hombres, como maridos, como padres, ¿qué podemos aprender de ellos? Se nos dice que además de ser jóvenes, eran sumamente valientes en cuanto a intrepidez y también en cuanto a vigor y actividad. Ellos no llegaban a casa y cogían una bebida y se ponían a ver la tele mientras su esposa friega y cuida de los niños y cocina, y quizás ha trabajado más durante el día que él. Mas he aquí, esto no es todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. ¿Qué más aprendemos de ellos? Eran hombres verídicos y serios. Eso no significa que no tengan buen humor, pues se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y a andar rectamente ante Él. Los padres habían hecho juramento de no verter más sangre. Sin embargo, sus hijos hicieron un convenio de luchar por la libertad de los nefitas, sí, de proteger la tierra hasta con su vida, sí, hicieron convenio de que jamás renunciarían a su libertad, sino que lucharían en toda ocasión para proteger a los nefitas y a sí mismos del cautiverio. Los padres hicieron convenio de no pelear. Sus hijos hicieron convenio de pelear. ¿Qué nos enseña esto en cuanto a los convenios? Que hay convenios que son generales, iguales para todos. La Santa Cena, el bautismo, el templo. Pero también hay convenios particulares que hacemos de manera individual con nuestro Padre, con nuestro Hacedor. Convenios particulares que son personales, que son sagrados. En el capítulo 56 se nos habla acerca de una epístola que Elamán, el jefe de estos 2000 jóvenes guerreros y otros soldados, escribe a Moroni. Resulta que intentan mediante una estratagema conquistar una ciudad, así que Elamán marcha con los 2000 jóvenes guerreros cerca de esa ciudad lamanita. Los lamanitas, pensando que eran pocos, les persiguen, y lo que no saben es que detrás de los lamanitas
estaban las tropas de otro general nefita llamado Antipus. Los lamanitas persiguen a los jóvenes guerreros y ellos huyen y huyen y huyen, y llega un momento en que los jóvenes guerreros con el Amán al frente ven que los lamanitas ya no les persiguen y piensan: ¿será una trampa? ¿Será una estratagema? ¿Qué hacemos? Quizás nos están esperando para matarnos, pero ¿y si están luchando contra Antipus? ¿Qué hacemos? Y entonces el Amán descubre cuál es la fuente del valor de estos jóvenes. Y acaeció que nuevamente, al rayar el alba, vimos a los lamanitas encima de nosotros, y huimos delante de ellos. Pero aconteció que no nos habían perseguido gran distancia cuando hicieron alto, y era la mañana del tercer día del 7º mes. Y no sabíamos si los había alcanzado Antipus, pero dije a mis hombres: he aquí, no sabemos si se han detenido con objeto de que marchemos contra ellos para apresarnos en su trampa. Por lo tanto, ¿qué decís, hijos míos? ¿Queréis ir a combatirlos? Y te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor, no, ni aun entre todos los nefitas. Pues como yo siempre los había llamado hijos míos, pues eran todos muy jóvenes, he aquí me contestaron de esta manera: Padre, he aquí, nuestro Dios está con nosotros y no nos dejará caer. Así pues, avancemos. No mataríamos a nuestros hermanos si nos dejasen en paz. Por tanto, avancemos, no sea que derroten al ejército de Antipus. Hasta entonces nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte, y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría, y me repitieron las palabras de sus madres diciendo: no dudamos, que nuestras madres lo sabían. Hola, somos Alma y Eden y se nos ha pedido que hablemos sobre la historia de los 2000 guerreros del Amán. Y bueno, lo que aprendemos nosotras de esta historia es que aunque pensemos que no estamos muy preparados para algunas cosas, gracias a nuestra fe y nuestra confianza en el Señor podemos hacer todo, ¿no? Y también un papel muy importante sobre esta historia es el papel que tienen las madres y todo lo que ellas influyeron en estos 2000 guerreros. Queríamos destacar la forma en que las madres instruyeron a sus hijos a que tuvieran fe en Dios, y al igual que fue un papel importante en esta historia de los 2000 jóvenes guerreros, también es muy importante en nuestras vidas el papel de nuestras madres, ya que gracias a ellas, bueno, al igual que lo hicieron con los 2000 jóvenes, nos advierten, nos cuidan y nos enseñan e instruyen. Creo que la Iglesia está en muy buenas manos. La importancia de las madres. Quisiera hacer una cosa con vosotros, un pequeño ejercicio. Quiero que veáis esta foto. Seguramente nos diga mucho, ¿verdad? Muy bien, ahora quiero contaros una historia. En 2005 trabajé como policía de España para una misión de paz en Haití, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En Haití hay muchísima pobreza y también hay miembros muy fuertes. Hay una iglesia nuestra muy fuerte allí. Cuando me presenté en mi primera reunión en el barrio Frère, allí en la capital, en Puerto Príncipe, tuvimos la reunión del quórum de élderes y me presenté, dije mi nombre y dije: y si en algo puedo ayudar a alguien, pues aquí estoy. Poco me iba a imaginar que después de esas reuniones viniera un hermano que era el consejero del obispado. Y entonces él me dijo: hermano, usted dijo que si alguien tenía algún problema, que podía ir a usted. Y le dije: sí. Y me dijo: bien, pues yo tengo un problema. Mi esposa tiene cáncer y ella necesita 3 sesiones de quimioterapia. Cada sesión cuesta el equivalente a un sueldo mensual y no puedo pagarlo. Y me preguntaba si usted podría ayudarme.
fui a hablar con el obispo y le dije, mira, me ha pasado esto, ha venido un hermano a decirme esto, y me dijo, sí, es cierto, necesitan ayuda para la quimioterapia de su esposa. Nosotros habíamos hablado con la estaca a ver qué se podía hacer. Quedé con el obispo que si la iglesia pagaba la mitad de esas 3 sesiones, yo pagaría la otra mitad, y así se hizo. La hermana de la foto es aquella hermana, la hermana Etam. Ella se sintió muy agradecida, también su familia. Eso fue en 2005. Esta foto es de hace quizás una semana. Es la boda de su hija en Estados Unidos. Ahora quiero que veáis la foto otra vez. A veces hablamos de las madres de los jóvenes guerreros, pero quizás no nos damos cuenta de la historia que hay detrás de esa foto pequeñita que se nos hace de repente de ellas. Los jóvenes guerreros fueron enseñados por sus madres que si no dudaban serían librados. Y ellos no dudaban que sus madres lo sabían. Pero ¿cómo lo sabían sus madres? ¿Quién se lo había dicho? Sus madres eran del pueblo antinefileíta, eran aquellos lamanitas que se habían convertido al Evangelio, aquellos lamanitas que habían enterrado sus armas de guerra. Eran aquellos lamanitas que se habían dejado matar porque habían hecho un convenio. Estas madres posiblemente habían visto cómo sus propios hermanos lamanitas mataban a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, posiblemente a hijos también. Estas mujeres vieron la guerra, vieron la muerte con sus propios ojos. Y ahora sus hijos hacen convenio de pelear y ellas les enseñan que si no dudan serán librados. Estas mujeres, las madres, ¿cómo lo sabían? Quizás al igual que el rey Mosía, el propio Señor a través del Espíritu Santo les dijo, vuestros hijos serán librados. Quizás estas madres recibieron una revelación personal, propia, particular, individual. Quizás lo habían perdido todo y ahora se les pedía que perdieran también a sus hijos. ¿Esto también, Señor? Es una hermosísima historia que está detrás de esa foto. Tras una dura lucha murieron muchos nefitas. Sin embargo, para sorpresa de todos, ni uno de los jóvenes guerreros había fallecido. Es cierto que algunos habían sido heridos, algunos de gravedad, pero ninguno muertos. Esto nos enseña que incluso los justos pueden ser heridos. Y por último, la famosa carta de Moroni a Paorán. Moroni escribió a Paorán y le dijo, estamos sufriendo recortes, estamos pasándolo fatal, no nos enviáis tropas, no nos enviáis nada. ¿Qué está pasando? Si hace falta, iremos allí y si sois corruptos, os machacaremos. Y Paorán le dice algo muy importante. He aquí, amigo mío, me has censurado, pero no importa. Luchemos juntos, esto es lo que pasa. ¿Qué pasa con las ofensas? ¿Somos prontos para ser ofendidos? El del Bednar dijo lo siguiente. Reconozcan que sentirse ofendido es algo que escogemos. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados,
emocionalmente o amargados disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, ustedes y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en la que reaccionaremos ante una situación agraviadora o hiriente. Recurran al Salvador. El Salvador ha sido el mayor ejemplo del modo en que debemos reaccionar ante sucesos o situaciones potencialmente insultantes. Sean comprensivos con las debilidades de los demás. Uno de los grandes indicadores de nuestra propia madurez espiritual se pone de manifiesto en la forma en la que reaccionamos ante las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. Mis queridas hermanas y hermanos, deseo de todo corazón que podamos estudiar las Escrituras, ver las historias que hay detrás, que seamos como esos lamanitas que hicieron convenio de no pelear, que seamos como esos lamanitas que hicieron convenio de pelear, que seamos atentos a los convenios que hacemos con Dios, que escuchemos siempre la voz de las mujeres en la Iglesia y fuera de ella, que las tratemos con valor, con amabilidad, con respeto, que seamos como Paorán, que no se ofendía fácilmente. Les testifico que esta es la Iglesia de Jesucristo, que el Libro de Mormón es un libro que abarca multitud de doctrinas y siempre tiene algo para enseñarnos. Testifico de Jesucristo, el Hijo de Dios. En su nombre dejo esta presentación. Amén.